Esta fue una guerra cruenta, esto no fue una guerra de opereta, no, fue una guerra que tuvo más bajas que la guerra de las Malvinas, o sea, fue una guerra que se peleó con odio. Cuando regresan el capitán Soto y el capitán Acosta, el capitán Soto había derribado un avión de la Fuerza Aérea Salvadoreña. Habíamos sido agredidos en una forma clara. Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Archivos Enigma, este podcast enigmático. Darío, hoy tenemos un especial en día de San Valentín, o sea, estuvimos discutiendo si hablamos de San Valentín, de dónde venía, pero nos fuimos a algo mucho mejor. Un hecho histórico que la verdad es bien importante ahorita. ¿Qué aniversario va a ser este año? Creo que de ese tema de que vamos a hablar hoy. Más o menos, 50 años. El 50 aniversario de la guerra de 100 horas, que es el documental que ahorita trajimos invitado. Sí, al director Walter Hernández, bienvenido aquí a Archivos Enigma. Gracias, buenas noches. Mucha gente ha estado preguntando, 50 años, este documental de este hecho histórico, que de hecho tiene un montón de récords históricos. Se utilizaron aviones de la Segunda Guerra Mundial. Cuéntenos más, porque mucha gente de todo el mundo que nos escucha no sabe sobre este hecho histórico que pasó en Centroamérica, Latinoamérica. Claro, sí, no es muy conocida, es una guerra pequeña comparativamente hablando. Que sucedió en medio de muchos acontecimientos en el mundo, ¿no? El alunizaje, la guerra de Vietnam, la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, algunos conflictos en Sudamérica, la Guerra Fría, todo eso cubrió por completo la guerra de las 100 horas en una especie como de manto de insignificancia, pero fue una guerra muy significativa para todo el continente. Y precisamente porque sucedió en las circunstancias en las que se dio, es que el alcance que tuvo política, económica y militarmente pasa como desapercibido. Y por encima de todo, que es llamada la guerra del fútbol por una coincidencia desafortunada y que no tiene absolutamente nada que ver con el fútbol. Sí, que de hecho creo que todo el mundo lo conoce así como la guerra del fútbol, y creo que en el deporte también es como un lado enigmático, o dicen, ¿por qué de la guerra del fútbol? ¿De dónde viene? Correcto. Mucha gente lo maneja como que después del partido Honduras-Salvador para el Mundial de México, es que porque perdieron, hubo goles, que empezó esta guerra, ¿verdad? Correcto, sí, es una tremenda confusión de fechas, manipulada a propósito para darle ese contexto a la guerra, pero en realidad no tiene absolutamente nada que ver. El nombre de guerra del fútbol viene básicamente porque un periodista, Richard Kapuscinski, estaba aquí de paso cubriendo los partidos de fútbol eliminatorios para México 70. Un polaco, ¿verdad? Polaco, aunque, bueno, ruso-polaco, porque en ese momento él nació en Rusia, literalmente, pero Polonia se expandió y luego era Polonia, entonces ruso-polaco. Bueno, lo estaba cubriendo sin conocer para nada el contexto migratorio, territorial, los conflictos internos, políticos y económicos. Él dedujo, le fue más fácil saltar a la conclusión de que era una guerra debido a que había habido un partido de fútbol. De hecho, ya había terminado la guerra cuando se produjo el partido entre Honduras, El Salvador y México, el de desempate, que perdió Honduras, obviamente, y ahí sí. Pero se encargaron de hacer una combinación de fechas para que al final todo pareciera que había sido originado por el fútbol. Sí, que es un ejemplo de algo que hablamos mucho en el programa, que es del amarillismo. Que básicamente solo para vender más periódicos hacen eso, pues, pero obviamente es un término que está mal.
En ese momento creo que pudo, sí había amarillismo, pero creo que había también mucho interés en no parecer desleal al país. Entonces, obviamente, tenés que plegarte al discurso del gobierno, porque si apareces un poquito, aunque sea sutilmente conciliador, sos salvadoreño, sos pro salvadoreño, entonces eso es un problema. Y eso se dio también allá. Yo me topé con esas circunstancias allá también, o sea, los periódicos de allá son un reflejo de los de acá, es la misma actitud. Obviamente cualquiera que llamara al orden, a la calma o a la reflexión era visto como sospechoso, entonces nadie quería pasar por poco patriota en ese periodo. Y obviamente hubieron las exageraciones amarillistas normales, ¿no? Que provocaron un montón de leyendas o suposiciones que ahora se consideran hechos, que no eran hechos, sino que eran propaganda de la época. Sí, y todos esos temas, o sea, ya vamos a entrar más detalle porque me imagino que hubo bastante investigación. Bienvenida, Irma. Hola, ¿cómo están? Ya está aquí. ¿Justo? ¿Qué tal? Bueno, también este tema lo estuvimos estudiando durante la semana y es muy interesante y creo que muy importante también tanto como para hondureños y salvadoreños saber, porque creo que muchos de nosotros hemos escuchado la guerra de los 100 horas, la guerra del fútbol y realmente no sabemos de qué se trata. Correcto. Sí, que de hecho, bueno, comenzando el episodio hablábamos de que la gente le dice la guerra del fútbol. También en El Salvador le dicen la guerra legítima defensa. La guerra de la legítima que defensa. mucha gente, en esta guerra que duró 4 días, 4 días un poquito. desde el 14 de julio de 1969 hasta el 18 de julio, El Salvador gana la guerra militarmente y Honduras la gana políticamente. Eso es lo que se maneja. Sí, la verdad es que es más o menos acertado, ¿no es cierto? Obviamente ningún gobierno, antes que nada, no es ninguna animosidad contra el ejército de nuestro país ni contra el ejército de El Salvador. Yo nací con las historias de esa guerra. Mi familia, yo soy copaneco, mi familia vivió ese conflicto directamente, o sea, técnicamente me tocó directamente a mí, pero he visitado El Salvador muchas veces, tengo amigos salvadoreños, son gente indistinguible de nosotros absolutamente. Creo que somos de los centroamericanos, son los que nos confunden. Yo no puedo determinar quién es de San Miguel ni quién es de Usulután, así de sencillo, así como ellos a veces no captan quién es de Choluteca y quién es de Intibucá. Volviendo al tema, la cuestión es esta. Esta guerra puso en evidencia muchas cosas que estaban sucediendo en nuestro país y en El Salvador. La guerra hace eso, revuelve la sociedad de forma que emerge todo lo que está más o menos oculto, ¿no? ¿Qué sucedía en Honduras? Era un gobierno militar dirigido por Osvaldo López Arellano, que había tenido ya acceso al poder en el golpe de Estado de Caraccioli unos años antes. Él viene de la Fuerza Aérea, pero no es piloto, él es más del área mecánica. Y da la casualidad que por cuestiones del destino acaba en una posición de jefe de las Fuerzas Armadas en el gobierno de Villeda Morales. Luego participa activamente en el golpe que le dan a Villeda Morales y queda él a cargo del poder. ¿Qué sucede? De la investigación que nosotros hicimos, se deduce que Osvaldo López Arellano tenía la intención de debilitar a sus Fuerzas Armadas a nivel regional y fortalecer a las que tenía cerca en Tegucigalpa para mantenerse en el poder. ¿Por qué? Porque él había visto, obviamente, que sus propios compañeros de armas podían darle un golpe de Estado, así como había sucedido anteriormente, ¿no? ¿Qué provocó esto? Que el ejército estuviera mal equipado, que no estuviera preparado, que se permitiera que llegara mucha corrupción al interior de él. En El Salvador, ¿qué sucedía? Bueno, ellos tenían su válvula de escape en Honduras. Un país pequeño con sus tierras ya distribuidas, obviamente es poco fértil para la idea de vamos a repartir tierras para que los salvadoreños se queden en nuestro país. Si pueden irse a ocupar otro país, pues perfecto, ¿no? Entonces eso genera ese flujo. El ejército de El Salvador es más organizado, es más numéricamente hablando, está mejor armado, tienen más logística, porque ellos están pensando en una forma diferente a la que piensa la gente del ejército de Honduras, ¿no?
Cuando llega el momento de la guerra nos damos cuenta que solo tenemos 3.500 soldados y que ellos tienen 16.000. Entonces, a nivel de la guerra en tierra, Honduras para mí es heroico. O sea, no... Haber aguantado. Esto es algo extraño. Podría decirse que, ok, sí, hay que admitirlo, en tierra el ejército de El Salvador prácticamente avanzó sometido a cierto grado de resistencia por un ejército más pequeño, menos capacitado en ciertas partes, pero es heroico que estos 3.500 soldados, acompañados de 4.500, 5.000 civiles, apoyados por mujeres, hombres, niños de todas las edades en las zonas fronterizas, lograron detener a un ejército bien equipado. Bien equipado. Ahora, detenerlo fue la razón por la que hubieron 4.000, casi 4.000 bajas. O sea, quiero decir... 6.000 a 4.000 semanas más o menos. El ejército hondureño sufrió lo indecible en esa guerra. Los veteranos deben ser de verdad admirados por esa guerra, por esa resistencia heroica que hicieron. Pero es demostrable que El Salvador avanzó aplastantemente en casi todos los frentes. O sea, esta es una cuestión que no se puede discutir porque se puede ver en los mapas que nosotros revisamos, se puede ver en las líneas cómo avanzaba. Muchos civiles murieron en el fuego cruzado. Es también una cuestión que hay que reconocerle al pueblo hondureño, gente que se fue a meter al frente prácticamente a ver cómo podían ayudar a los soldados. Eso fue algo heroico, algo que pocas veces, o sea, no hemos sabido reconocer el coraje que tuvo la gente de esa época de llegar ahí y decir, ¿sabes qué? Yo voy a estar a tu lado aunque sea con un machete. A defender su patria. Obviamente un ejército profesional frente a otro ejército profesional, aunque haya diferencia de armas, hay cierto grado de... No hubieran habido tantas bajas si no hubieran habido civiles en medio. Entonces eso creo que es un detalle significativo. 4 días de guerra, 4.000 muertos, más que cualquier guerra en América Latina del mismo periodo de duración. Y hablaba sobre las armas, que dato curioso es de que se utilizaron aviones en estos 4 días que fueron utilizados en la Segunda Guerra Mundial. Así es. Que entre ellos está el Douglas C-47 Skytrain, Correcto. el Cavalier P-51 de Mustang, bueno, tenía un bombardero improvisado que era el F-4I Corsair. El Corsario, correcto. Creo que el que están viendo ahorita en pantalla, ese es el Mustang, el Trojan Mustang. El Mustang, correcto. Sí, una de las cosas que a mí más me llamó la atención sobre esto es lo mejor que estaban preparados incluso en armamento y en caballería, ¿verdad? Así es, tenían tanques, correcto. Mucho más que los hondureños. Sí, la verdad es que como le digo, bueno, decía antes de entrar a cámara, el Salvador se venía preparando para la guerra desde el 67. 2 años de preparación. Compraron armas, compraron equipo, porque ya habían habido conflictos migratorios y ellos ya miraban, ya el 67 con la situación de expulsiones que hubo desde Honduras, dijeron, ya, esto no va a cambiar, no se van a detener. Entonces siguieron adquiriendo equipo en Europa porque no lo podían comprar de Estados Unidos. Tenían corsarios igual que Honduras, solo que sus corsarios eran Goodyear y los de Honduras eran Boat, eran diferentes. Eso le dio la ventaja a la Fuerza Aérea Hondureña hasta cierto punto, ¿no? Los pilotos hondureños practicaban constantemente maniobras de combate, ejercicios de guerra y toda la cuestión, y conocían bien sus aparatos. Mientras que El Salvador tenía aviones de un poco menor potencia que reemplazó en ese periodo del 67 en adelante con Mustangs. Los Mustangs sirvieron en Europa. Eran como los principales, excelentes ¿verdad? aviones de combate, pero había una diferencia significativa. Los corsarios hondureños eran aviones de la Marina de Estados Unidos, hechos para aterrizar en aviones, en portaaviones, y eran cazabombarderos, eran quizás más eficientes en los terrenos en Honduras. Precisamente por eso los adquirieron, porque sabían que las pistas hondureñas no eran tan largas y todo lo demás. Y el Mustang era un avión de escolta. Ellos escoltaban principalmente a las fortalezas volantes de Estados Unidos cuando iban bombardeando por Europa. Ellos iban acompañándolos. Y su principal objetivo era el combate aéreo, el dogfight, que le llaman, ¿no? Esa fue quizás también la diferencia, ¿no? Que no, tal vez la potencia
de 4 aspas de los corsarios hondureños y la pericia de los pilotos, sí jugó un poquito en la balanza a la hora de que Honduras lograra derribar 3 aviones en un solo día. Que de hecho fue la última guerra que se usaron aviones de aspas, ¿verdad? Correcto. Sí. De ahí en adelante solo se peleó con jets, con aviones de reacción. Que ahora sabemos que hay un montón de tecnología. No sé qué tanto ya se mencionó sobre las razones por las cuales se dio inicio al conflicto. No, solo mencionamos que la gente equivocadamente cree que es por el fútbol, pero... por estos 3 partidos exactamente. De eliminación al Mundial del 70. Es como sucede frecuentemente. Usted puede hacer perfectamente bien su trabajo, pero si hace algo malo al final, la gente ve que usted cree que hizo mal todo su trabajo, ¿no? Bueno, lo que pasó con eso fue que había habido un conflicto migratorio ya de varios años, décadas inclusive. Esto con El relacionado con la agricultura, ¿verdad? Con la agricultura, bueno, básicamente con que los campesinos salvadoreños emigraban a Honduras para ocupar plazas en las compañías bananeras. Principalmente eso fue las compañías bananeras eran un magneto, eran un imán que atraía la mano de obra de Nicaragua y de El Salvador principalmente, ¿no? Entonces, al inicio de las bananeras, pues contrataban hondureños, luego ya empezaron a llegar los inmigrantes salvadoreños. ¿Qué sucedió? Hubo una huelga en el 54. Me estoy acercando un poquito más. Ya sí, en el la famosa huelga del 54. Entonces las bananeras cierran. Los campesinos salvadoreños se ven enfrentados a una decisión. ¿Me quedo en Honduras o me voy a El Salvador? Se vinieron del Salvador porque no habían tierras para cultivar. ¿Para qué me voy a regresar? Entonces se quedaron en Honduras y empezaron a ocupar pequeñas parcelas para subsistir, ¿no? ¿Qué sucedió? Bueno, terminó la huelga. Ya la compañía bananera ya no contrataba a tanta gente como antes. Bajó su cantidad automatizó más actividades, entonces ya no era necesario tanto personal, pero eso no detuvo el flujo de salvadoreños. Empezaron a llegar grupos. A lo largo del 54 al 65 llegaron como 150,000, 200,000. O sea, llegaron a ser una de las minorías más grandes que jamás ha tenido este país en esa época. Como el 20% más o menos. Eran como el 12%. Y 12%. Eso también tiene que ver con las 14 familias, las famosas 14 familias del Salvador que se habían apoderado de todas las tierras, ¿verdad? Prácticamente. Las 14 familias son... es como una simplificación exagerada de algo que existe en El Salvador, ¿no? Hay grupos familiares muy poderosos. Los de la élite. Pero creo que tiene más que ver con los 14 departamentos que tiene El Salvador. O sea que hay como una presunción de que cada familia controla un departamento, entonces por eso son 14. Pero, eso no lo pero sí existen grupos muy poderosos. Los historiadores que entrevistamos nosotros en El Salvador nos mencionaban que hasta yo me resistía a usar la palabra oligarquía porque tiene como connotaciones muy socialistas, muy comunistas, ¿va? Pero no hay otra forma de referirse a grupos familiares que poseen grandes cantidades de tierra y las ocupan para sus propios intereses de cultivo. O sea, los grupos de poder de El Salvador eran industriales y agrícolas, básicamente, ¿no? Entonces, obviamente, como todo grupo económico, tienen presencia en la política de su país y una presencia muy fuerte para proteger sus intereses. Obviamente cada grupo busca colocar a la gente más afín a sus intereses para proteger precisamente los intereses que tiene. Entonces, el mismo historiador salvadoreño que entrevistamos, el señor Carlos Pineda, me decía, mira, aquí hablar de reforma agraria en El Salvador es un tabú. Nadie puede ni siquiera mencionar la palabra reforma agraria. En El Salvador es imposible. O sea, un país cabe en Olancho con una población en esa época 3 veces más grande que la nuestra. Y nuestro país, que es 5 veces más grande, con menos población que El Salvador, obviamente se miraba como un lugar donde sí se podía expandir la población salvadoreña sin afectar las líneas que ya estaban trazadas de las propiedades del Salvador. ¿Qué otro factor, si no me equivoco, está relacionado a la economía también y la migración? Que de cuando empezaron a ver los problemas migratorios, cuando empezaron a deportar a los salvadoreños de Honduras, que habían ideado un plan que querían abrir una costa hasta por el mar, el Océano Atlántico. Sí, había... No sé, en este momento el presidente de El Salvador acaba de hacer un pacto con Guatemala para conseguir una salida al Golfo de Honduras
Nayib. Pues es muy parecido. De hecho, cuando yo lo vi me sorprendí porque dije, wow, esto se parece bastante a unos mapas que circulaban en la época del 69, donde se miraba que El Salvador tenía todo el departamento de Cotepeque, Santa Rosa, Santa Bárbara, Cortés, hasta llegar a la bahía de Omuja. Ahí todo eso era como una especie de espolón que salía de El Salvador. Y luego toda la línea, todo lo que sería la carretera entre Tegucigalpa y San Pedro Sula era como la frontera. O sea, toda esa esquina, como una cuña. Esos mapas circulaban bastante en esa época y no puedo decir que era parte de la política del gobierno salvadoreño considerar la posibilidad. Pero las entrevistas que nosotros hicimos, los militares que entrevistamos, el historiador militar salvadoreño que entrevistamos, el señor Gerard Bon Santos, me dijo, esos son los planes. El objetivo salvadoreño en Occidente era llegar tan arriba como fuera posible. O sea, eso de tan arriba como fuera posible puede ser Santa Rosa, puede ser Santa Bárbara. Llegaron a Cotepeque. O sea, si no hubiera habido resistencia y si no se hubiera detenido la guerra, en realidad no hay forma de saber hasta dónde hubieran podido llegar. Que los planes eran llegar hasta Cortés. Yo creo, miren, hay un detalle muy interesante aquí. La conspiración de Estados Unidos, que es uno de los temas que alega el historiador hondureño César Elvir Sierra, que es muy interesante, es un punto muy interesante. Nosotros seguimos algunos de esos puntos de la conspiración estadounidense. Y la pregunta que nos hacíamos nosotros era esta: ¿cómo es posible que Estados Unidos haya permitido una guerra entre dos países que eran sus aliados en Centroamérica para defenderse del comunismo? ¿Por qué permitieron que pasara esto? Si ustedes no lo han considerado alguna vez, casi todas las revoluciones socialistas y comunistas se producen en medio de una guerra. Durante una guerra los gobiernos están debilitados, los soldados están en la frontera, es más fácil llegar al poder y someter a los gobiernos cuando están dispersas sus fuerzas, ¿no? Bueno, entonces creo que a Estados Unidos lo que menos le convenía era una guerra entre Honduras y El Salvador. Sin embargo, Estados Unidos reacciona bien lentamente, o sea, es como muy tibio para reaccionar. Pasan 4 días y todavía no dice, ¿saben qué? Deténganse. Hubiera bastado eso, ¿no? Unos dicen que es porque estaban distraídos por el viaje a la Luna, y yo no lo creo, porque Estados Unidos es una potencia, ya era una potencia. Ya está en todos lados. Correcto, pues. O sea, no es un país que se pueda distraer por algo como un alunizaje de todas sus fronteras, de todos los combates. No es un país que haga eso, pues, o sea, no es muy profesional como una potencia. Entonces eso alimenta la posibilidad de que haya habido una conspiración para permitir que El Salvador tuviera esos accesos marítimos que supuestamente esos mapas revelaban. Pero nosotros no logramos comprobar que haya habido ayuda, literalmente. O sea, sí existe como la duda, pero no está como confirmado. O sea, no lo puedo poner en el documental porque estaría faltando la verdad. Que creo que otro pedacito como información que a la gente le gusta decir en esa conspiración que acaba de mencionar ahorita Walter, es el acuerdo de mercado común centroamericano, que dicen que también eso influyó para el ambiente de la guerra. Así es. Y que, o sea, ese acuerdo fue internacional, entonces pensar de que dicen que el acuerdo beneficiaba bastante a El Salvador y que Honduras no se beneficiaba tanto, entonces dicen que eso también afectó. Correcto. Después de la Revolución Cubana, obviamente Estados Unidos se espanta cuando en el 59 triunfa la Revolución Cubana, entonces dice, lo que menos quiero es que otros países de América Latina hagan lo mismo. ¿Cuál fue la razón? Tal vez las dictaduras, hay que ayudar económica a la gente para que no hayan revoltosos, entonces lo que vamos a crear es, vamos a contener ese modelo revolucionario cubano en Centroamérica y el Caribe con una especie de programa de apoyo a los gobiernos. O sea, Estados Unidos buscaba evitar que hubieran rebeldes para que no hubieran revoluciones. Entonces, la forma que se les ocurrió fue un tratado de integración, que estaba muy bien, de hecho es una cosa muy avanzada, o sea, preveía la unificación económica de las 5 repúblicas centroamericanas, preveía una integración política, literalmente. Hubieron planes inclusive de integrar a El Salvador y Honduras en la década del 50, de crear un solo país. Literalmente había un proyecto para que fuéramos un solo país con El Salvador, y todo eso se desmanteló precisamente porque me parece que, por muy bueno que haya sido el mercado común centroamericano, tenía desbalances. O sea, El Salvador y Guatemala eran países más industrializados que Nicaragua y Honduras. Entonces, obviamente,
compañías, las empresas hondureñas y nicaragüenses no podían competir con las compañías salvadoreñas y ellos inundaban el mercado hondureño con todos los productos que aquí no se producían. En el fondo esa era la idea del mercado, que hubiera complementariedad entre los países, ¿va? Que lo que no se producía en Honduras se produjera en otro lado y que lo que no se producía en otro lado se produjera en Honduras. El problema es que en Honduras no se producían muchas cosas. Y además hay que recordar algo. Había una persona muy interesada en que no hubiera guerra en este país y aparecía en los periódicos, pero poca gente lo recuerda. Era el tío Mike, Miguel Facusé. Miguel Facusé. Sí. Él abogaba por la calma, por la tranquilidad y la paz, porque él tenía una visión muy amplia de Centroamérica. Él decía, bueno, Centroamérica es un gran mercado, económicamente es conveniente que estemos integrados, pero su voz no tuvo el peso suficiente como para hacer entrar en razón a los otros grupos de poder que había en este país, que se veían más beneficiados con salirnos del mercado común centroamericano. Ese fue un gran golpe para los Estados Unidos y de hecho costó bastante que recuperara. Un historiador de El Salvador me decía que el grado de desconfianza que quedó en Centroamérica después de la guerra del 69 fue tal que en un ejercicio que hicieron en los 80s, los Estados Unidos no logró que los paracaidistas hondureños saltaran del mismo avión que los paracaidistas salvadoreños. Pucha. O sea, ese era el grado de desconfianza que quedó después de la guerra. Entonces, es difícil decir que hubo un plan de los Estados Unidos para favorecer a El Salvador porque no le convenía, de hecho no le convino la guerra. Pero también es raro pensar que Estados Unidos fue tomado por sorpresa. Yo eso no me lo creo mucho. Creo que ellos sabían. Está como en esa duda, ¿va? Porque también está el alunizaje, que también dentro del programa hablamos de esa conspiración, si fue o no. Ah, correcto. ¿Usted qué piensa sobre eso? ¿Fue o no? Yo creo que sí hubo un Sí. alunizaje. Creo que creo que es justo que la gente dude. Sí. Porque ¿por qué voy a creerle al gobierno el alunizaje si me mintieron en la guerra de Vietnam? O sea, y la verdad es que la guerra de Vietnam estuvo llena de mentiras, ¿no? Sí. Pero hay formas más sencillas de Esconder. quiero decir, hay que recordar una cosa. Aquí en un alunizaje falso, los rusos que tenían que lanzaron, de hecho, una nave que trató de llegar, una nave sin tripulante trató de llegar a la Luna en los mismos días del alunizaje. Los rusos, que eran los más interesados en humillar a los Estados Unidos, no dijeron a los cuatro vientos si es falso el alunizaje. O sea, y ellos son los únicos que tenían en realidad la capacidad para escuchar las transmisiones radiales desde la Luna con toda la certeza de que sí estaban siendo producidas desde la Luna. Y no dijeron nada. Entonces yo creo que la mejor prueba de que sí hubo un alunizaje es que los rusos no dijeron que no hubo un alunizaje. Es más, los rusos reconocen que ahí está la bandera y todo. Pues. Entonces yo creo que si tu enemigo acepta que lo que hiciste, lo hiciste, entonces yo creo que sí, lo hiciste, sí. Correcto. Ese es mi argumento. O sea. Sí, y hay algo curioso en la investigación que hacía de esta guerra entre Salvador y Honduras, es que se armó un escuadrón, por así decirlo, de la muerte. Es un escuadrón que se llamaba La Mancha Brava, sí, que era encargado de buscar a salvadoreños en territorio hondureño, más campesinos, sacarlos. Dicen de que hubo asesinatos de parte de La Mancha Brava. Miren, sí, por mucho que yo quisiera hablar de la calma y de la nobleza de la gente de mi país. Yo sé que hay mucha nobleza en nuestro país, sí. Hay mucha gente con la cabeza bien centrada, pero no nos confundamos de que sí hay elementos criminales en medio de la sociedad. En todo momento han habido elementos criminales. Se los puedo decir yo que vi todos los periódicos de la época del 69. No crean que los crímenes horrendos que vemos ahora en los periódicos son de esta época. Habían crímenes horrendos en el 69. O sea que sí habían criminales en el 69. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que nadie sabía quién era La Mancha Brava. Yo podía decir que era para sacar a un vecino de su propiedad. Soy de La Mancha Vámonos, Brava. somos de La Mancha Brava, les pego un tiro. ¿Quién va a defender a un salvadoreño? O sea, si los policías tenían miedo de protegerlos precisamente para que la gente no los linchara a ellos, que eran policías, sí. ¿Qué posibilidades, dígame, existe de que no hayan sucedido asesinatos? Nosotros queríamos contactar a la Cruz Roja para
tratar de averiguar los datos, porque ellos llevaban el control, un control más preciso que los hospitales en todo caso, ¿no? Pero la Cruz Roja no es un ente que se preste para este tipo de datos, porque ellos son una entidad obviamente respetable a nivel internacional, y me parece justo que ellos no hayan emitido una nota diciendo, pero nosotros, en base a las denuncias de ellos y a lo que hemos aceptado nosotros y que hemos descubierto, yo calcularía que murieron entre 400, que fueron asesinados. 400 salvadoreños en las zonas fronterizas, en algunos lugares de Olancho y de Lloro. Y de la misma manera hubieron aldeas enteras donde no pasó absolutamente nada. Habían salvadoreños ahí y nadie los tocó. Pero esta es una cuestión que yo siempre digo al respecto de la guerra del 69. Aunque haya habido un solo muerto, ya es una calamidad. O sea, una sola vida humana no hace menos una guerra. No digamos 400, no digamos... O sea, es algo que tenemos que reconocer. Sí hubieron excesos, sí se atacó a la población salvadoreña, hubieron violaciones, estamos más que convencidos que sí hubieron, y hubieron asesinatos, igual hubieron violaciones de parte de la Guardia Nacional del Salvador cuando entró a nuestro país, hubieron ejecuciones sumarias, fusilamientos, se encontraron cadáveres prácticamente deshechos a punta de machetazo. Hay que recordar que ya había un clima de odio. Entonces, obviamente, motivados por el odio, tal vez un soldado del ejército del Salvador se sienta a decir, ¿sabes qué? No voy a matar a esta gente. Pero las tropas irregulares que acompañaban al Salvador, las fuerzas de un grupo civil que se llamaba Orden, que eran campesinos armados y entrenados para luchar contra las fuerzas irregulares de izquierda en El Salvador, cuando cruzaron la frontera, no miraban diferencia entre un campesino y un soldado. O sea, ellos miraban al campesino, los agarraban y decían, no, vos sos comunista o vos sos de la Mancha Brava y vamos. Y está documentado, o sea, vieron miles y miles de muertos. Hondureños que se quedaron en la frontera a defender sus propiedades. Hay un caso muy interesante, y Valladolid, en el departamento del Empira. Ese pueblo sufrió una de las atrocidades de guerra más espantosas que han sucedido y nadie lo sabe. Casi, o sea, estamos hablando de más de, creo que la cifra oscila entre 200, entre 70 y 200 campesinos que se quedaron a defender ese pueblo, con sus rifles 22, con sus machetes y con sus revólveres. El ejército hondureño venía en retroceso y obviamente los instó a salir, a abandonar el pueblo, y ellos dijeron, no, nos quedamos. Vamos a defender y lo defendieron tan bien que el ejército de El Salvador no pudo entrar por 6 o 7 horas. Les dieron una buena batalla. Pero obviamente, ¿qué puede hacer un campesino con un rifle 22, con un mortero? O sea, si empiezan a tirar morteros no hay nada que hacer. Ese es un hecho de la guerra, de la violencia de la guerra, demuestra la violencia con la que se peleó. Y que hubieron excesos, no tanto de... O sea, solamente tendemos, y ahí sí quiero pedir disculpas porque... Yo sé que en nuestro país nosotros somos los buenos y ellos son los malos, y allá es que ellos son los buenos y nosotros somos los malos, y no es así. La guerra revuelve la sociedad de una forma increíble, ahí sale lo mejor de la sociedad y también sale lo peor de la sociedad. Hay actos heroicos increíbles y también hay actos de una barbarie bestial que uno no creería que sucedieron en este país. No quiero hablar de fosas comunes, pero yo estoy seguro que si se hace una buena búsqueda en Valladolid, se pueden encontrar los restos de todos esos campesinos que murieron ahí, que desaparecieron. Nadie los volvió a ver. El mismo historiador salvadoreño me mencionaba que tuvieron que quemar los cadáveres. De todos ellos hicieron un túmulo y los quemaron porque no los podían enterrar. ¿Se imagina? Ese es el grado de guerra. Y Valladolid, que es un municipio que está más cercano a El Salvador que al mismo Gracias. Así es. Bueno, que al mismo Santa Ellos Rosa. sufrieron. Bueno, fuerzas hondureñas que partieron de Llano Largo en la zona de Ocotepeque, que tenían la misión de ver las poblaciones que la Guardia Nacional de El Salvador había ocupado, reportaban que encontraban cubiertos de cadáveres los pueblos. Gente que se había quedado a defender sus casas y sus propiedades. ¿Les hubiera sido más fácil rendirse? Probablemente sí. El orgullo también. Correcto, el orgullo de no dejar su pueblo, el lugar que estaban ahí. O recuerden que ya sabían lo que habían hecho en Valladolid y
obviamente la gente enardecida, toda esa gente obviamente siente mucho de su gente. Sí. Si vienen aquellos y mataron a tanta gente en Valladolid y les vienen contando que encontraron tirados aquel montón de personas, hombres, mujeres y niños, entonces obviamente cualquiera se enardece y agarra Sí. su machete y voy a cortarle la cabeza a cualquiera, ¿no? Sí. Eso es lo que hace la guerra. Eso es lo que la diferencia entre un documental y una película es eso. La película tiene tal vez, una película de guerra tiene tal vez un elemento histórico y elabora sobre un héroe, un personaje, y le cuenta la batalla de las trincheras de 1914, y le cuenta Dunkerque, y le cuenta Salvando al Privado Ryan, basado en hechos reales. Pero van Histórico. modificando ciertas cosas. Pero no es un documental. Un documental no hace eso. Un documental saca los datos, por dolorosos que sean, y te los pone enfrente. Y a veces uno sale molesto. Miren, yo la verdad confieso que yo soy el escritor. Sí. Yo soy el pararrayos. Si tienen algún problema, quédense conmigo porque yo lo escribí. Y mi temor es que nosotros en Honduras no hayamos madurado lo suficiente como para comprender que la verdad que creemos no es la verdad. La verdad, lo que creemos no es la verdad. O sea, hay elementos de verdad en lo que creemos, pero no es toda la verdad. No nos contaron todo lo que tenían que contarnos. Siempre Exacto. esconden algo. Yo descubrí algo, miren, a medida, son tres aspectos interesantes cuando hicimos la investigación. Primero, los militares de El Salvador siempre minimizan todo lo que hizo el ejército de Honduras. Los militares en Honduras siempre minimizan todo lo que hizo el enemigo. Entonces, ese es un efecto normal. No puedo quejarme de eso porque es natural. O sea, si ellos dicen que nos causaron 5.000 bajas, yo sé que no fueron 5.000 bajas. En Honduras se dice que huían, los soldados salvadoreños huían, que tiraban los fusiles. No sucedió. No sucedió así. Hubo un combate fuerte, hubieron muertos de ambos bandos y todo lo demás. El otro aspecto es que a medida que pasa el tiempo, le vamos metiendo más elementos a la historia. Y ya no es la misma historia original. Por ejemplo, en El Salvador es como que hay una lupa. Sí. Como, Sí, que sí. como que el tiempo le va poniendo un lente de aumento a las cosas y se ven diferentes. Por ejemplo, en El Salvador dicen que en El Salvador se decía que llegaron hasta Tegucigalpa. Que llegaron a Toncontín y que bombardearon Espérame. los aeropuertos. En algún momento se dijo en El Salvador, y la gente lo cree, Sí, sí, porque sí. los periódicos en algún momento, o la radio lo mencionó, que se escuchaban los cañonazos en la parte sur de Tegucigalpa, porque Ajá. ya estaba llegando la infantería salvadoreña a Tegucigalpa, cosa que no es cierta. Mitos. En Honduras se dijo que el primer día de la guerra habían derribado 14 aviones salvadoreños. O sea, la cifra de 14 me El parece... primer día. El primer día, Ajá. cosa que no sucedió. Pero la gente lo cree. Entonces, se exageraron, se van exagerando las cosas. Y, vaya, en algún momento se dijo que un avión salvadoreño había lanzado una bomba sobre la casa presidencial aquí en Pucha. Tegucigalpa, cosa que no sucedió. Pero La- ya lo la creen. del centro. La del centro, correcto, Ujú. la vieja casa presidencial. En Honduras se dijo en algún momento que se estaba preparando un grupo para invadir El Salvador, o sea, Ujú. que la ONU había detenido a Honduras en el momento en que se preparaba para invadir El Salvador y llegar hasta San Salvador. Y no era posible, no teníamos la capacidad militar para hacerlo. Pero la gente lo cree. Yo había escuchado que aviones salvadoreños bombardearon Toncontín y que destruyeron aviones hondureños que no pudieron contrarrestar. Correcto. Eso es un mito también. Sí, porque atacaron Toncontín, pero solo perforaron de bala las alas Sí. de algunos aviones sin hacerles un daño muy significativo. Y Honduras también bombardeó Correcto. aeropuertos salvadoreños. En no me acuerdo. Ilopango, correcto. El día siguiente del ataque salvadoreño, Honduras bombardea Ilopango y sorprende. O sea, llegan los corsarios, hacen lo suyo, pero ya los aviones salvadoreños estaban en otros aeropuertos más pequeños, Sí. entonces no sufrieron. En realidad, en tierra, ningún avión de ambos países, en tierra, ningún avión sufrió daño. Aquí, bueno, vamos a leer unos comentarios. Elías Maradiaga, saludos JP, saludos a Elías, gran diseñador ahí. Isis Calderón, saludes Mima, ahí te están saludando. Saludos, Isis. Aquí también nos saluda Fernando Mendoza Blanco, saludos que siempre nos... Bueno, Isis, Fernando, Elías creo que siempre están pendientes del programa. Igual aquí por otro lado nos saluda Germania Payer y Fernando López también.
siempre nos están chequeando. Si a toda la gente si tienen preguntas de este documental, Darío, sabemos de que hay información bueno, no información, sino cuando se hacen las guerras, ¿qué opinas vos? Hablar del amarillismo, de que querían esconder y esta conspiración, como hubo algo raro más allá de solo esa confrontación Honduras-Salvador. Creo que ahorita, en este podcast, lo más importante que dijo Walter es esa pregunta de por qué Estados Unidos, obviamente creo que todos creemos aquí que tuvo que haber sabido algo antes, que por lo general autoriza este tipo de operaciones. Es raro pensar por qué Estados Unidos no le puso una sanción a El Salvador después de eso. Sí, pues. y que la OEA, creo que La OEA. Fue la que dijo que, ok, ya dejen de pelear, vamos a hacer un tratado, creo que hicieron un tratado. Sí, correcto. Se llegó a un acuerdo de alto al fuego, costó llegar a un acuerdo para que aceptaran ambas partes, al menos. Honduras lo aceptó prácticamente al instante. Miren, Estados Unidos sabía antes, varios meses o años antes de que iba a haber algo. Ellos lo sabían por documentos que... Más que Palmerola, creo que en ese tiempo estaba ya No, instalado, Palmerola arrancó en los años 80, creo. En los 80 fue, ¿verdad? Pero ellos ya tenían, obviamente, tenían presencia, como siempre. Miren, donde hay una embajada norteamericana, y con el perdón de los amigos que trabajan en la embajada americana, siempre hay personal de inteligencia. Y es difícil agarrar a los agentes de la CIA con los pantalones abajo. O sea, eso es impensable que ellos no hubieran sabido que esto iba a pasar. Sí sabían que iba a pasar. Y lo dejaron. Y lo dejaron que pasara. Eso es lo que alienta un poquito la sensación de que Estados Unidos jugaba Un papel como... Miren, esta es una posición muy personal. Esta es mi opinión. En Centroamérica, los países territorialmente más estables son Guatemala, Honduras y Nicaragua. ¿Por qué? Porque tienen una población pequeña, o en esa época también tenían una población pequeña comparativamente hablando, pero en esa época eran países donde probablemente no hubiera un conflicto agrario serio, porque había suficiente tierra. Si ustedes le preguntan a Estados Unidos, ¿cuál creen ustedes que es el foco en Centroamérica de una posible rebelión provocada por comunismo, grupos campesinos o comunismo aprovechándose de la agitación provocada por la necesidad de tierras? El Salvador. Entonces, ¿cómo podemos ayudar al Salvador? Redibujemos la frontera de Centroamérica, démosle más tierra al Salvador, permitámosle que acceda a espacio territorial ¿a costa de quién? Donde no tienen definida la frontera. En esa época la frontera de Honduras con El Salvador tenía huecos. Sí, sí. Entonces, si existió en la mente de algún elemento de Estados Unidos, de la política exterior de Estados Unidos, la opción de evitar que hubiera un alzamiento revolucionario en El Salvador, dándole más tierra a costa de Honduras, oigan, ese plan tiene sentido, pero yo no puedo probar que sea así. Que o sea, sea yo tengo la sospecha de que probablemente jugaron un poco a favor del Salvador y por eso dejaron que las cosas pasaran. Mi opinión personal, pero es mi opinión personal. No puedo constatarlo y no lo puse en el documental porque es mi opinión muy personal y no tengo pruebas de eso. De hecho, bueno, hablando el programa hablamos de bastantes conspiraciones y de teorías, y a la gente le gusta. Dentro de toda la información y a las personas que estuvo hablando, ¿qué fue como lo más raro? O sea, que usted dijo como, ¿será cierto esto? Lo más raro que pudo encontrar en esta investigación del documental. Sí hubieron cosas extrañas que obtuvimos de entrevistas con los soldados, principalmente los soldados de rango más bajo que estaban en las trincheras, bueno, en el frente, ¿no? El cortometraje Pulga que se va a presentar junto con el documental es una historia sacada de las entrevistas. Es una historia real. Sí. Un soldado hondureño sí encontró un niño en medio de las ruinas de un pueblo masacrado. What? La Pulga. No puedo decirles el nombre de este soldado porque él me pidió en condición de anonimato, porque no es normal que un soldado Diga, agarre a un niño en un campo de batalla y se lo lleve y lo adopte como suyo. Pero es una cosa que sucedió y que Alejandro, cuando vio el relato de la historia, lo agarró y lo modificó, obviamente, pero es muy fiel, Pulga, y esa es una de las cosas extrañas que sucedió. El punto es que es difícil saber si el niño es salvadoreño o si es hondureño. Ahora, eso tiene un desenlace bien dramático que yo no les voy a revelar porque si no, no van a ver el corto. Pero
es real, o sea, eso es un hecho real, sorprendente. Otra cosa que me relataban muchos es parte del folclore, es parte de nuestro folclore y yo creo que es extraño, pero ellos reportaron algo uno de ellos me comentó algo que se parece a una historia que yo había escuchado antes. Sí. No sé si ustedes han oído hablar de Old Green Eyes. Old Green Eyes es un espíritu que aparece en los campos de batalla de Estados Unidos en los años 1700, en la época de la guerra civil, de la guerra de independencia. Se reportaba que a veces en los campos de batalla de la guerra de independencia de Estados Unidos aparecía esta criatura con ojos verdes, escarbando los cuerpos. Los cuerpos como alimentándose de ellos. Yo había escuchado esa historia en los 80s y hace poco precisamente empecé de hecho, el nombre que le daban los indígenas americanos era el Wendigo lo llamaban ellos, era una especie de criatura mítica. Pues fíjense que un soldado me comentó que en la zona sur del país, más por el lado de La Arada, no por el lado ya dando al departamento de La Paz, la segunda noche, tercera noche de la guerra, él vio una criatura de ojos verdes que lo estaba mirando en la noche, cruzando en medio de o sea, ya estaba la tira. O sea, no puede ser un civil que ande haciendo ese tipo de bromas. Sí, en medio de la guerra. En medio de la guerra. Esa es una de las cosas más extrañas que nosotros descubrimos durante las entrevistas que hicimos. Él tuvo contacto con... Él dijo que vio no podía decir que era... Mira, literalmente me dijo esto, mira, los venados, los lobos, los coyotes huyen de los disparos como cualquier animal, obviamente. Estamos en el segundo día del macaneo, tenemos a la Guardia Nacional, al Ejército de El Salvador enfrente, en el otro cerro, nosotros estamos acá, sabemos que ellos están ahí y en medio vimos estas cosas, estos ojos brillantes, verdes mirándonos. Miren, o sea, escalofriante, y yo digo, bueno, este es un veterano de guerra, me gustó el relato, pero obviamente yo no puedo, es un relato. No puedo probarlo, sería bueno invitarlo. Más o menos como por qué municipio de La Paz fue. Él era del primer batallón de infantería. No puedo decir más en realidad porque sería primer batallón de infantería, primera línea en la zona sur, por el lado de La Arada. De Santa Bárbara. No, sur, Golfo de Fonseca, en la zona de ahí. Y me llamó mucho la atención porque inmediatamente recordé la historia del Wendigo. Que el olor de la carne putrefacta le llamaba la atención, que tenía ojos verdes, que caminaba en medio, o sea, fue bastante impresionante. Se los puedo decir que yo me asusté un poco cuando estaba solo escuchando da un poco de escalofrío. Pudo haber sido cualquier cosa, pues, o sea, un búho o algo, pero... Ahí le pasé una foto a Arnaldo, más o menos una ilustración de un artista del Wendigo. O sea, te imaginas en medio de la guerra, aquella masacre, y vas viendo esa criatura. O sea, el Wendigo. Algo que mencionaba que me llamó la atención, estos huecos que usted menciona, tienen relación al conflicto que hubo durante tantos años con los bolsones. Correcto, sí, correcto. Esos bolsones, precisamente, los espacios territoriales que fueron en el 67, miren, si la guerra hubiera sido en el 67 no hubiera pasado la tragedia que pasó en este país, ni en El Salvador. Porque si la guerra hubiera sido en el 67 por los bolsones, por la diferencia, por la frontera, pues hubiera sido un conflicto fronterizo, no hubieran campesinos involucrados, los civiles no hubieran intervenido. Hubiera sido un conflicto completamente diferente y que probablemente hubiera acabado de una vez. O sea, nuestro país sería muy diferente si nuestra frontera hubiera quedado definida mejor por los españoles en esa época. Y es en el 67 que hubieron conflictos fronterizos. Si la guerra se hubiera producido en ese momento, tal vez hubieran habido unas 15, 30 bajas no más. Pero se dejó evolucionar el conflicto precisamente. La frontera fue uno de los temas. Luego ya después del 67 ya no era solamente el conflicto por delimitar la frontera, sino que teníamos 300,000 salvadoreños aquí, ya habían hecho familias, ya tenían hijos, ya eran residentes, y se expulsa a toda esta gente que ya no tiene contacto con El Salvador y van allá
y no tienen familia, y te llegan prácticamente en estado de inanición, o sea, ¿qué hago? Y curiosamente, bueno, yo que he tenido la oportunidad de, en uno de los trabajos que tuve la oportunidad de visitar muchos de estos municipios que están con frontera Sí. al Salvador. Correcto. Y realmente ellos viven en un conflicto hasta estos días, porque como ellos están tan retirados de sus cabeceras, Correcto. ellos van a la escuela en El Salvador, van a hospitales en El Salvador. Entonces realmente ellos viven o crecieron en este conflicto permanente porque no se identifican como hondureños o como Ni como salvadoreños. Muchos tienen doble nacionalidad. Correcto. Incluso hay un municipio que es no es municipio, es una aldea que está próxima a ser municipio, que se llama Nahuaterique, Correcto. que es uno de los bolsones Así es. recuperados contra El Salvador. Bueno, que si cuando uno, para empezar, llegar ahí es, Es complicado. Es bueno, más toda cañado. esta zona, ese municipio que mencionaba usted, Valladolid, Mapulaca, Virginia, Nahuaterique, son lugares Son muy, aislados. muy apartados, que de la Son- cabecera son 4 o 5 horas. Son apartados de Honduras, pero en realidad están muy cerca de las Exacto. infraestructuras viales de El Salvador, y para ellos es más fácil. Es más moverse hacia allá. fácil. Ujú. Entonces, por ejemplo, en este lugar Nahuaterique, la moneda es el dólar. Correcto. Que el Eh, dólar es el que se maneja en El La Salvador, comida, ¿verdad? la comida que se vende en los comercios, que es una aldea muy pequeña en realidad, la comida es las pupusas y cuestan $1. Puch. Y ellos se 20 identifican pesos, más como 24. salvadoreños que como hondureños. Y ellos dicen, a nosotros el gobierno de Honduras es poco lo que nos ayuda porque tenemos más acceso al Están Salvador. más cerca del Salvador. Ha puesto el dedo precisamente en la llaga. Estamos pagando el precio de no haberle puesto interés a la zona fronteriza. Esa gente no tiene un hospital en el territorio hondureño, o sea, el hospital más cercano está en territorio salvadoreño. O sea, obviamente, si tengo una emergencia, ¿para dónde voy? Voy a agarrar toda la carretera y me voy a cruzar hasta Santa No Rosa. llega, no llega. Santa Rosa, Gracias. O Gracias, correcto. Ajá. Llega muerto. O me cruzo la frontera y me voy al hospital más cercano que está mejor equipado en El Sí, Salvador. sí. Sí, O sea, es es algo las- triste que suceda hasta el día de hoy. Escuelas, el mismo sistema, el mismo problema. Hospitales, el mismo problema. Infraestructura vial, el mismo problema. Telecomunicaciones. Yo sé que las redes salvadoreñas no conocen fronteras, o sea, entran y funcionan. en el territorio hondureño. Llegando a esos municipios, a uno le cae la notificación al teléfono de las compañías roaming. de El Salvador, Ujú. que no existen aquí en Honduras. Bienvenido, o incluso de las mismas que existen acá, pero bienvenido a El Salvador. Ujú. Y todavía uno está en territorio hondureño y no tiene señal de las, Sí. de las compañías. Esa es una tarea por hacer nacionales. de nuestros gobiernos. Creo que deberían. La verdad es que mi papá era glaciano, él era de Gracias, mi Ujú. mamá era Salvador, era copaneca, y tenía mucha cercanía con El Salvador. Yo hasta hace poco me di cuenta que yo tenía un muy buen amigo de mi infancia. Yo no sabía que era salvadoreño. Ujú. O sea, hasta que él me lo dijo. Pucha. Ya hace poco, hace unos 6 meses, me dijo, a mí me adoptaron porque mi mamá huyó. ¿Cómo es que le dicen a los salvadoreños? Guanacos, en Guanaco, todo caso. guanaco. Pero no sé si es un término peyorativo. Creo que para ellos guanacos es como cuando nos dicen a nosotros Catrachos, correcto. A mí no me molesta que Con me eso Sí. de las comunicaciones que usted mencionaba, aquí nos comenta Fernando Mendoza, dice, la guerra se ganó en medida por las comunicaciones. Se empleó a hondureños garífunas hablando Sí. en garífuna y eso confundió a los militares salvadoreños. Sí, esa anécdota también está ahí. Aunque no la pudimos comprobar, sí tuvimos muchas referencias de que en la zona de Occidente, sabemos que los salvadoreños estaban escuchando todas las transmisiones que salían de Nuevo Cotepeque y de Santa Rosa. Las estaban escuchando todas, completas. Y existe relatos. No pudimos entrevistar a uno de ellos. Me decían que había una persona en San Pedro Sula que había sido llevado a la zona de Copán para trasladar la información a Tegucigalpa por radio en Ujú. Garífuna. Eso no lo pudimos probar, pero me parece que sí tiene muchas posibilidades de ser correcto. Sí. Porque esta persona, según tengo entendido, hubo un momento en que, por ejemplo, los salvadoreños sabían que habían tropas hondureñas en Nuevo Cotepeque el día antes de que la conquistaran. Ellos lo sabían y sabían que iba a haber un ataque de la Fuerza Aérea Hondureña sobre Nuevo Cotepeque porque pensaron que ya no habían hondureños ahí, que solo habían salvadoreños. Ellos lo estaban escuchando.
pero a partir de ahí, después de ese momento, ya no pudieron interpretar ninguna de las telecomunicaciones hondureñas. Entonces existe la posibilidad de que hayan utilizado personal. Muy buena estrategia. Sí, esa. qué inteligente. Es obviamente un idioma desconocido. Sí. Y si para nosotros todavía Es para difícil. muchos es desconocido, me imagino que en esa época fue toda una sorpresa. Para lo que nos escuchan de otros países, el idioma garífuna es un idioma que está más en la zona norte, Correcto. Una zona norte. de estas comunidades garífunas. Que, Africanas, Entre afrodescendientes. La cosa, sí. ujú, Entre sí, Ceiba, Tela, Trujillo. sí, sí. Si quieren pueden buscar ahí en Google garífuna y lo van a ver, ahí van a ver las puntas y un montón de cosas. Pero ya se nos está acabando el tiempo, pero yo quiero hacerle una pregunta aquí en Archivos Enigma. ¿Cuál es la conspiración que más cree? Porque las más famosas están el 9/11, los alienígenas, lo del alunizaje ya nos dijo que Sí, yo creo puede que ser, sí, que sí sucedió pero definitivamente. las tres que cree. Ok, miren, por el orden. Que yo creo o que no creo. O sea, Ok, miren, por ejemplo, no creo en la Tierra plana. Ajá. La Tierra es redondita, y hay muchas formas de probarlo. Pero hay mucho ruido acerca de que la Tierra es plana y Sí. no sé. Es fácil probar. Que Y no es así. tenemos un episodio sobre ¿Ah, sí? eso. Sí. No, bueno, yo tengo una forma muy fácil de probarlo. Que no. Extraterrestres. Yo creo que hay vida en el universo. Sí. Creo que no podemos en realidad ser los únicos que existen, pero no creo que nos hayan visitado. Por una razón bien simple, creo que no solamente el universo es muy viejo, sino que es inmenso. Sí. Y para darles un ejemplo, imagínense ustedes dos civilizaciones como por ejemplo los egipcios y los mayas. Son civilizaciones humanas muy parecidas en pirámides y estelas y todo lo demás. Pero desafortunadamente crecieron en tiempos diferentes, en continentes diferentes. O sea que pueden existir civilizaciones en otros lados, pero es muy poco probable que lleguemos a entrar en contacto con ellas. No creo en el área. Creo que el área 51 es una base militar que tiene aviones muy secretos y que obviamente ningún militar va a decir sí, tenemos. Aunque hay muchos que han dicho. Otro detalle es que dicen que hay tecnología extraterrestre que ha sido trasladada a los gobiernos a cambio de algo. No lo creo porque ya no se seguirían usando aviones a reacción, aunque fueran de quinta generación. Y tampoco estaríamos usando cohetes para mandar satélites al espacio. O sea, si hay alguna máquina antigravitatoria que es más económica que un cohete, pues deberíamos estar usando. O nos lo dicen para que Puede ser. todo secreto. Hay otro punto interesante, los viajeros en el tiempo. Los viajes en No el tiempo. creo, en realidad. ¿Saben? Miren, les voy a poner un caso, tal vez. Esto lo pensé hace mucho tiempo porque sí me llamaba la atención. Hay unas fotos donde se mira una persona que va caminando, que dicen que tiene un celular. Ah, sí, hay un mano. video, sí. O en medio de una multitud en 1850 Hay una foto. se ve un tipo con anteojos. Con lentes y la camisa Monster. Miren, ese es un buen montaje de Photoshop, se los puedo asegurar, por una razón bien sencilla. Si yo estoy en 1850 parado y veo a un tipo con esa camisa, yo estaría viéndolo a él, Sí. muy sorprendido, y toda la gente está como que fuera lo más normal del mundo, ver a un tipo con una camiseta y anteojos oscuros parado con un corte de pelo. O sea, la foto, si en algún momento hubiera una foto de alguien volteando a ver algo, ahí lo creería. O si hubiera un registro, porque es un suceso importante. Correcto, alguien diría, apareció una persona extraña en este lado, Exacto. ¿no? Entonces, por eso les digo, el viaje en el tiempo es un tema que yo creo que primero no lo creo Mi posible. opinión es que puede existir, pero tal vez no esté documentado así. Ujú. Si existe, no creo Bueno, que esté está documentado el de esa forma. El ruso, Pavlichenki, no me acuerdo. El que visitó al papá. No, hay un ruso que que iba se ve. caminando y que le encontraron en su cámara todo lo que él dijo y después desapareció en la cámara. Ese No creo que sabía lo hablamos en el episodio de Viajeros del Tiempo y Física Cuántica. Vayan a verlo, es súper bueno. Mira, hay otro detalle interesante, ya para terminar, si el tiempo se está acabando. Miren, piensen en esto. Los romanos eran gente muy inteligente, eran excelentes ingenieros, excelentes ingenieros. Personas, si tuviéramos una máquina del tiempo real y trajéramos un romano aquí, después del susto de ver las cosas, luego de un tiempo yo creo que se adaptaría muy bien, porque muchas de las cosas que hacemos nosotros
ya se hacían en la época. Fueron inventadas por ellos. O sea, las carreteras, los acueductos, ellos tenían agua en sus casas, tenían construcciones de ingeniería muy parecidas. De hecho, muchas construcciones de ingeniería actuales están basadas en diseño. Incluso la política. La política, correcto. O sea, encontraría muchas cosas parecidas y no le costaría mucho a un romano de esa época adaptarse. Pero piensen en esto, imagínense que mandan una laptop a Roma en el siglo II. Por muy buenos ingenieros que fueran los romanos, jamás Nunca podrían. Nunca. Porque, y somos la misma raza humana, solo unos 1200 años, 1500 años de separación. Imagínense una civilización viajando en el tiempo, dándonos tecnología, no sabríamos qué hacer con Solo que nos millones de enseñaron. años. O sea, mi apreciación es que no es posible. Pero, obviamente, nadie puede decir al 99.9%. Como nos decía Renata, lo único que podemos saber es que no vamos a saber la verdad. Sí, No miren, sé, el miren, quote. los seres humanos tenemos la habilidad de llenar los vacíos con cualquier cosa. O sea, ustedes, la gente que le tiene miedo a la oscuridad, a lo que le tiene miedo es a que haya algo, A lo a desconocido. lo desconocido. Pero yo les hago esta pregunta a ustedes: ¿por qué los fantasmas casi se aparecen siempre en la noche? Porque no a mediodía. ¿Cuál es la diferencia entre la noche y el día para un fantasma? No debería haber ninguna. Entonces, mi punto es que como no sabemos lo que hay en una casa, tal vez abandonada, entonces ya predisponemos nuestra mente y entonces Ya le ponemos nombre. cualquier crujido, ya pensamos que es alguien. La Les diré, taconada. ustedes me han asustado a mí, porque yo trabajo arriba. Ah. Y a veces estoy trabajando y escucho escucho voces y escucho risas y entonces, no, ahí están los muchachos. Los de Archivo Enigma ahí digo yo, molestando. por un momento me asustaron, pero el punto es que durante breves segundos, por muy escéptico que sea yo, dudé. Tuve un momento Qué de miedo y poder. dije, ¿qué pasó? Qué Se lo poder puedo tenemos. asegurar, o sea, la mente humana tiene una habilidad tremenda para llenar esos espacios con espectros. Ujú. Dos últimas cosas que a mí me gustaría saber, no sé si Darío tenés otra duda. Bueno, lo primero sería algún documento, bueno, principalmente tratamos siempre de recomendar una película, un libro, para que la gente se informe, claro, en este caso, qué mejor, ¿verdad? El Material documental, audiovisual que el documental, Claro. pero un libro, un elemento escrito que le pudiera recomendar a las personas para que se pudieran informar de una forma más eficaz sobre este hecho. Miren, hay muy buenas anécdotas, lástima que no están en un libro. El libro de don César Elvir Sierra, de la guerra del 69, es muy bueno. Yo lo tomé como base, de hecho, para la cronología, porque él lleva al minuto, a la hora, lo que sucedía en el Estado Mayor del Ejército Hondureño, en los frentes. O sea, básicamente ese fue mi guía de trabajo. Es un muy buen libro. Desafortunadamente es muy... Tengo que decir que don César Elvir Serra lo escribió muy bien, pero como para militares, como para gente de la rama militar. O sea, no es una lectura tan liviana que lo pueda agarrar cualquier persona y diga, entiendo lo que me está diciendo. Y él, obviamente, escribe de la forma en que él sabe, con numeraciones militares y movimientos de tropas que entendería un militar, pero tal vez un civil, una persona, un estudiante, no lo captaría. No entiendo. Pero hay muy buena información. Sí hay una advertencia que quisiera. En internet principalmente hay muy buena información. Pero hay un problema. Que mucha información que está escrita ahí está escrita con la cabeza caliente. Yo a veces en mi página, yo no veo mi Facebook precisamente por eso, porque me angustiaría estar tratando de responderle a cada quien, ¿no? Pero el punto es muchos de los comentarios negativos que recibo, a veces bastante ofensivos, yo los asimilo como, está bien, o sea, ¿qué podemos esperar? Una guerra es una guerra, dos países, cada quien tiene su corazoncito y obviamente yo voy por Honduras, soy hondureño, yo voy por Honduras, pero traté en la medida de lo posible de quitarme esa sensación de ser hondureño y verlo como ser Neutro. Ser latinoamericano, no como hondureño en particular, ¿no? Lo que pasa en internet, porque hay mucha información en internet, es que la escribe gente que obviamente antepone a su país al sentido común.
o a la razón a veces inclusive, ¿no? Y de eso al insulto es bien fácil, es tremendamente fácil. Y del insulto al odio es mucho más sencillo todavía. Entonces, lo que quería comentarles, por ejemplo, es que el libro de don César Elvir es muy bueno, pero es una lectura pesada. O sea que yo, solo al que de verdad sea aficionado a la lectura y que de veras tenga la intención de saber al detalle cosas Como que... un Las cosas que diccionario a la pasaron ya par. saben cómo Si yo buscarlo. hubiera metido todo eso en el documental, dura 6 horas. Entonces no puedo, obviamente Ya tuve están que elegir. advertidos. Pero es muy buen libro. Hay un libro muy bueno de Cepeda, el piloto Cepeda, que se llama Lobo 0.5 Alto y Claro, que son los relatos de él como piloto de combate, no solo en la guerra, sino que después. Y estos detalles lo vamos a poder ver en el documental. No sé si nos dice cuándo se estrena, cuánto tiempo va a estar Y para que la gente sepa. sobre todo a mí me gustaría que nos animara así como por qué no nos podemos perder este documental. Para ya irnos. Ok, primero, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no deberían dejar de verlo? Primero, creo que es fundamental que empecemos a reconstruir nuestra historia. O sea, miren, Honduras no empezó a existir desde la independencia. Honduras no empezó a existir desde el descubrimiento de América, el desembarco de Colón en Trujillo. No. Honduras existía desde mucho antes. Tenemos una historia muy rica, pero la tenemos dispersa, está suelta. Y sí nos la enseñan en la escuela, sí tenemos nociones de ella, pero si ustedes se fijan, básicamente son fechas y personajes, y a Morazán lo fusilaron en Costa Rica, y luego ya no hubo federación, pero no conocemos la historia. Miren, yo la verdad es que estoy sorprendido. Quise visitar la tumba de Morazán en San Salvador una vez que fui, y me dijeron que sí podía ir, pero que era peligroso porque había un mercado cerca, y entonces dije, bueno, no puedo ir, pues. Luego un historiador me comenta que probablemente los huesos de Morazán no estén en el mausoleo, porque hubo un dictador guatemalteco que llegó, invadió el San Salvador, y que Lo sacó, como lo odiaban tanto, violaron la tumba, sacaron los huesos, y no hay o sea, existe una gran posibilidad de que no estén sus restos ahí. Yo creo que no debemos perdernos este documental, precisamente porque este es el primer documental hecho, puedo decir en Honduras, pero pensado para América Latina. El documental no dice el ejército de nuestro país avanzó, ni dice el ejército del enemigo no, decimos el ejército de Honduras hizo esto, y el ejército de El Salvador, de forma que en Latinoamérica cualquier persona desde Argentina hasta México pueda ver el documental y decir, ahora entiendo por qué se dio esta guerra. ¿Cuándo se estrena? Se estrena el jueves 20. Hay una premiere obviamente el 19, pero obviamente creo que va a haber una transmisión del evento. El jueves 20 está abierto al público en salas de cine en todo el país. Técnicamente creo que hay, a través de las redes sociales se está comunicando en todas las salas del país, en Choluteca, en Santa Rosa de Copán. De hecho, yo voy mañana a Santa Rosa de Copán a la premier, lo cual va a ser interesante porque yo soy copaneco, entonces voy a estar de vuelta, o sea, tantos como 20 años de no estar en mi pueblo, entonces ahí me van. Bueno. Para estar hasta el domingo. Hasta el domingo. Domingo 23, 20, 21, 24, sí. Domingo 24. Bueno, entonces ya saben, amigos, están invitados a este gran documental. Y muchísimas gracias por estar aquí en Archivos Enigma, Walter. Sabemos que Alejandro se enfermó, después lo vamos a traer para hacer unas preguntas conspiranoicas. Bueno, y estén muy pendientes del podcast, Darío, porque tenemos cosas especiales la próxima semana. Sí, siempre invitados, si vienen buenos invitados. Sí, muy buenos invitados. Entonces, pilas, amigos, y nos estamos chequeando a la próxima. Esto fue Archivos Enigma.